Bueno, ¿qué es esto del principio antrópico y qué es el ajuste fino? Bueno, dentro de las cosas que van descubriendo los astrofísicos, pues se dan cuenta que hay algunos valores de algunas cosas que son los que son, pero no tendrían por qué ser así, ¿no? Y es una lista de lo que llamamos variables independientes que va, en lugar de ir decreciendo, va creciendo. ¿Por qué podría ir decreciendo? Pues porque se encontraran las relaciones entre ellas, ¿no? Voy a poner ejemplos porque parece que estoy hablando un poco de forma abstracta, ¿no? La masa del protón, esto es una de las medidas. La carga universal, la carga mínima, que es la del electrón. Esos valores no dependen de ninguna otra cosa. Quiere decirse que tienen esa magnitud, como podrían tener un poquito menos, ser un poquito más, ¿no? Pero entonces hay mucha gente que se ha puesto a estudiar cómo sería un universo donde los protones pesaran un poco más, un poco menos, o cambiara la constante de gravitación universal, por poner otro ejemplo más. Pues resulta que con muy poquita variación, o bien el universo no existiría, o bien de existir sería un universo sin vida. Porque para que haya vida, pues no solamente tiene que haber hidrógeno y helio, tienen que haber pues, elementos más pesados, por supuesto carbono, pero también oxígeno, fósforo y también metales, ¿no? Si no hay metales, la Tierra no sería rocosa, si no hubiera metales no habría campo magnético, y muchas cosas que son necesarias para la vida, ¿no? Entonces, ¿eso por qué está así de ajustado, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué probabilidad hay que sea por azar? Pues la probabilidad de que sea por azar es tan pequeña, porque estamos hablando de 27, 28 constantes más o menos, aunque ya digo que la cifra va increciendo, y algunas solo pueden cambiar en un 1%, un 2%, para mantener un poco posibilidades de que el universo sea como lo conocemos. ¿Qué probabilidad hay que todas esas constantes por azar se hayan situado en esos valores para que este universo sea lo que es? Pues es tan baja que nadie, ni siquiera los ateos más recalcitrantes, defienden que sea por azar. Entonces hay dos opciones, ¿no? Hay una mente que ha pensado el universo para que tenga promesa de vida, el universo se haya echado a andar, digamos, con una promesa de vida. La promesa de la vida puede surgir y la vida compleja puede surgir, ¿no? Eso es una opción. La otra es buscar algo alternativo al azar, porque es que con el azar evidentemente no hay quien lo explique, ¿no? Y entonces surgen las teorías de los multiversos. Esta es una salida. Es muy importante que la gente sepa que las teorías de los multiversos pueden estar muy bien, ¿no? y son interesantes y muy atractivas algunas de ellas. Pero hay que saber por qué se empezaron a enunciar. Se empezaron a enunciar para darle un poco una solución a este problema, ¿no? El problema del ajuste fino agobia a la gente que es atea de corazón, que es atea de pensamiento real, ¿no? Porque se dan cuenta que ahí hay algo muy difícil de explicar, ¿no? Y entonces una de las alternativas es el multiverso, es decir, no es que por azar las constantes tengan esos valores, sino que hay infinidad de universos, aparte del nuestro, y en cada uno de ellos las constantes tienen valores diferentes. Nosotros obviamente vivimos en aquel que tiene los valores adecuados para la vida compleja. Bien, yo digo que estas teorías a lo mejor no son falsas, pero no son teorías científicas, porque no podemos olvidar que la ciencia tiene sus límites y que uno puede inventar lo que quiera mentalmente y elucubrar lo que quiera, pues puede hacer una novela de ciencia ficción que puede estar muy divertido, una película o lo que sea, pero para que una teoría pueda denominarse científica tiene que reunir algunos requisitos. Y yo siempre me quedo con la definición de Karl Popper sobre lo que es o no científico, que dice que una teoría es científica si es falsable. Esto significa que se pueda diseñar un experimento que de salir negativo derrumbaría la teoría. No hace falta que sea un experimento real que se pueda hacer en el laboratorio, puede ser mental, pero tiene que haber un experimento. No existe experimento alguno que pudiera demostrar la existencia de los multiversos. Y quedar negativo, pues nos rechazara esa teoría. Por lo tanto, no es una teoría científica, al menos a día de hoy. Además, como dato adicional, hay que decir que por lo menos existen 10 o 12 teorías del multiverso diferentes y muchas son completamente incompatibles entre sí, ¿no? Insisto, no quiere decir con ello que los multiversos me parezcan mal, o sea, yo creo que está muy bien que se hayan teorizado y son cosas que se están para discutir. Además, son cosas de tipo cosmológico, la cosmología es una ciencia un poco especial, está un poco en la frontera, con un pie puesto en la filosofía y otro pie puesto en la ciencia, pero no es una teoría científica. Entonces, el ajuste fino es un gran misterio, es un indicio interesante, no demuestra nada, como siempre, pero es un indicio muy interesante porque en este universo ha surgido la vida. Y eso tiene mucha relación con la otra parte del título de este programa, que es el principio antrópico, ¿no? ¿Qué es el principio antrópico? Pues a los ojos de la gente que no es científica es un poco perogrullada. Viene a decir que el universo debe tener las cualidades necesarias para que nosotros podamos estar aquí. Es decir, parte de la consecuencia, estamos aquí, para ir al principio, a la causa, que es, ha tenido que ser de alguna manera formado,
si es que es por una mente o por casualidad, pero debe tener una serie de características necesarias para que nosotros estemos aquí. Y son muchas características, como digo, ¿no? Porque hace falta bueno, pues que la materia se organice y que dispongamos de toda una serie de materiales para que al final se forme la vida, y esto pues no sería posible en universos pues mucho más sencillos, ¿no? Aquí voy a aprovechar para hablar de una cosa que es importante en este punto y en otros que tienen que ver con la ciencia y la fe, y que se llama el Dios tapagujeros, ¿no? Hay mucha gente que en esto del ajuste fino ve una especie de prueba definitiva y brutal de la existencia de Dios, porque si no es imposible que todas esas constantes tal. Yo les preguntaría qué ocurriría si aparecen una serie de científicos que empiezan a encontrar relaciones entre las constantes independientes y al final solo hay una constante independiente, y bueno, pues no es tan improbable que haya tenido ese valor pues por azar. Es decir, estamos fiando otra vez nuestra fe a la ciencia, y la ciencia cambia. Las teorías científicas pues unas veces se derrumban completamente, u otras veces se modifican, ¿no? Es decir, ese no es el camino, ¿no? El Dios tapagujeros es una expresión que se viene utilizando desde los años, por lo menos mediados del siglo XX. Esa gente que entiende que Dios es lo que sirve para explicar lo que la ciencia todavía no ha sido capaz de explicar, ¿no? Es una forma de visión de Dios, en mi opinión, muy madura, muy, digamos, infantil, bueno, pues que tenía su sentido en los tiempos primitivos, en los pueblos antiguos, que veían infinidad de cosas a su alrededor que no eran capaces de explicar, ¿no? Típicamente eclipses, cosas de este tipo, que asociaban pues con acciones pues sobrenaturales. Pero luego la ciencia va avanzando. Es singularmente típico de la teoría evolutiva, de la que hablaremos, pues que hay gente que le ve en sus agujeros, en las cosas que todavía no ha podido explicar, va a ser que Dios tiene que intervenir ahí, ¿no? Y en esto del ajuste fino, pues lo mismo, es decir, bueno, pues como no sabemos explicar a qué se debe todos estos valores de las constantes independientes, pues vamos a decir que es que Dios las puso así. Bueno, pero esto no es una prueba científica. Tú puedes pensar eso, y yo lo pienso así, pero eso no es una prueba científica, ¿no? Y es una visión del Dios tapagujeros. Para mí, la fe no se vería afectada si el día de mañana pues un científico descubre que no son tantas las variables independientes, o que sí lo son, como si se cae la teoría del Big Bang, etc. Son indicios importantes para el creyente, pero no dejan de ser simplemente pues indicios y nunca unas pruebas definitivas. En Dios tapagujeros, como digo, tenemos un poco los creyentes que huir de eso. Porque además el Dios tapagujeros efectivamente es ese Dios que se hace chiquitito cada vez que la ciencia avanza, y por supuesto que no es así. En definitiva, bueno, estamos en un universo especial, un universo que desde luego han tenido que suceder muchas cosas para que nosotros podamos estar aquí, y eso maravilla y asombra, y en esto pues es lo que se denomina pues principio antrópico. Tradicionalmente se distinguió entre el principio antrópico débil, que era un poco más neutro, y el principio antrópico fuerte, que habla de la necesidad de una mente que haya creado el universo. Es un principio ya más religioso, pero en definitiva vienen a decir lo mismo. Es sorprendente que el universo sea como es y por tanto haya podido albergar vida, un indicio más en favor de la fe.